de los elementos que componen los tipos culposos, puede señalarse que, al igual que en los tipos dolosos, hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Si siguiéramos a Zaffaroni, el tipo objetivo estaría compuesto en primer lugar por una acción que causa un resultado típico, por una causalidad eficientemente programada en forma violatoria de un deber de cuidado, y por último, por una relación de determinación entre la acción y el resultado lesivo provocado por la misma. En el ámbito del tipo subjetivo, se exigiría primero que el resultado no quede abarcado en la voluntad realizadora de la acción, o al menos que haya sido con una causalidad diferente a la programada, y finalmente que el resultado y la causalidad sean previsibles o que el sujeto haya podido conocer la peligrosidad de su conducta. Lo importante es que a nivel de la tipicidad se haya establecido claramente que lo que se castiga no es un delito doloso, sino un actuar en contrariedad con el objetivo deber de cuidado que en cada caso le era exigible a quien ocasionara el suceso punible. Las formas comisivas. En nuestro ordenamiento penal, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, a introducir el texto del artículo 84, el contenido de la culpa podemos establecer la existencia de una imprudencia, de una negligencia, de una impericia y de una inobservancia de los reglamentos o deberes. Todos ellos son indicativos de la antijuridicidad de la conducta, ya que tienen un aspecto objetivo innegable, como se trata de violación del deber de cuidado. El legislador pretende que los ciudadanos se comporten de manera tal que permanentemente eviten realizar conductas descuidadas. Y así llegamos entonces al concepto de imprudencia. La imprudencia, para nuestro sistema penal, es una conducta positiva, consistente en una acción de la cual había que abstenerse por ser capaz de ocasionar determinados eventos de daño o peligro, o que ha sido realizada de manera no adecuada, haciéndose así peligrosa para el derecho ajeno penalmente tutelado. Eso podemos ampliar, ¿no es cierto?, el concepto, vamos a hacer con la lectura de la obra La culpa de Enrico Altavilla. La imprudencia supone la ausencia de cordura, sensatez y sobre todo falta de reflexión. No es otra cosa que hacer más de lo que la normal diligencia y deber de cuidado prescriben. En la imprudencia el sujeto hace lo que no debe hacer. La negligencia consiste en una conducta omisiva, contraria a las normas que imponen una conducta solícita, atenta y sagaz, encaminada a impedir la realización de un resultado dañoso o peligroso. Lo podemos seguir viendo en el autor citado, ¿no es cierto?, Enrico Altavilla. La negligencia es mirar con indiferencia o desidia, siendo un defecto de atención y de voluntad del sujeto activo. Se ha reiterado, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, que el negligente hace menos de lo que la normal diligencia exige. Desde esta perspectiva, la imprudencia, como la negligencia, consiste, como dice Jacobs, en un presupuesto para que se pueda imputar un comportamiento como culpable y ocupan la misma posición del dolo. La impericia. La impericia debe producirse en el desempeño de la actividad o profesión que constituye el medio de vida del sujeto activo. Toda profesión o arte ha de ser ejercido según determinadas reglas dictadas por la ciencia o la práctica. Tales reglas varían con el tiempo, en el sentido de que los progresos incesantes de la ciencia modifican continuamente la experiencia humana. Imagínense ustedes que
hace 50 o 60 años hacer un trasplante, ¿no es cierto?, de corazón o de pulmones era realmente una tarea imposible. Con el avance de la ciencia y de las técnicas quirúrgicas, más todo, ¿no es cierto?, los elementos complementarios, como la parte de sustancias médicas para evitar los rechazos, etcétera, etcétera, hacen, ¿no es cierto?, que esa actividad hoy resulte posible. Pero que tampoco, ¿no es cierto?, está al alcance de cualquier médico, sino de alguien que esté ultramente capacitado para hacerlo. La impericia debe ser considerada como una insuficiente preparación o ineptitud en la profesión o arte, pero teniéndose en cuenta que esa inhabilidad debe referirse al momento en que se realiza el hecho. La inobservancia de los reglamentos y deberes. La inobservancia de los reglamentos no es lo mismo que el abuso en el ejercicio de una profesión, ya que este último puede ser, en ciertos casos, un elemento constitutivo de un delito doloso. El aborto, por ejemplo, causado por médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaron de la ciencia. Debemos tener en claro que no se pueden confundir los tipos penales culposos con los tipos omisivos. La culpa no es una omisión. Se trata de una acción que resulta abarcada por una estructura típica que requiere un momento omisivo, pero solo como modalidad de ella. Eso lo podemos ampliar leyendo un poco el Tratado de Derecho Penal, tomo tercero, del profesor Raúl Eugenio Zaffaroni. No debemos equiparar los tipos dolosos de omisión, ya sean propios o impropios, con aquellas conductas omisivas culposas que pueden dar lugar a un típico delito penal específico conforme al resultado producido y los demás elementos exigidos para su configuración. El delito culposo de comisión, la falta de cuidado, no afecta el carácter comisivo del hecho. En todas estas cuestiones tiene que haber una relación de causalidad. El mismo artículo 84 del Código Penal lo dice en su texto cuando dice causare a otro la muerte. En consecuencia, es fundamental que entre la acción y el resultado medie una relación o nexo de causalidad entre la imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de los deberes y el resultado muerte. Autores como Zaffaroni prefieren hablar de relación de determinación del resultado con la violación del deber de cuidado en vez de referirse a una relación de causalidad, ya que dicha relación no solo es de causación de un resultado, sino específicamente de determinación del mismo. Una conducta puede ser la causa de un resultado, pero no necesariamente puede haber sido determinante en su producción. Así, quien conduciendo su rodado atropella a un peatón que intentaba suicidarse, habrá causado su muerte, pero el resultado no fue el determinante de la acción de conducir el rodado, sino del comportamiento del peatón suicida. Es por ello que para que se pueda imputar un resultado a la conducta, ésta debe haber sido determinante de la causación del resultado lesivo. Por último, hay un agregado, ¿no es cierto?, de la Ley 25.189 del Código Penal, que con la reforma eleva el mínimo de la pena cuando fueren más de una las víctimas fatales, pues ontológicamente el grado de la culpa es el mismo. La pluralidad de las víctimas será una circunstancia apta para la individualización de la pena, pero no multiplica la culpa del autor, la que conforme fuera dicho ontológicamente sigue siendo la misma. Es decir, que ontológicamente una sola conducta podría producir una o varias muertes, y en ese criterio y en esa determinación, ¿no es cierto?, del establecimiento de la responsabilidad, lo correcto es que se juzgue como si fuera un solo hecho, no como si fuera una multiplicidad de hechos. No obstante lo dicho, se nos plantea, ¿no es cierto?, de que al juez se le aparece el criterio establecido por el legislador de que en el caso de que hubieran
más de 2 muertos, se aumenta el mínimo de la pena. Entonces, para quitarle funcionalidad a esta norma, deberá decretar necesariamente la inconstitucionalidad de la misma por afectación de garantías fundamentales como las derivadas del principio de culpabilidad, de proporcionalidad y de igualdad de la ley. Con esto terminamos entonces la primera parte de los delitos culposos. Nos resta ahora introducirnos al análisis del artículo 84 bis, ¿no es cierto?, que son las normas que introduce nuevamente el legislador, donde en algunos aspectos, y parte de la doctrina entiende así, se ha pretendido de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer desaparecer dentro del contexto de configuración de este tipo de delitos del famoso dolo eventual.